¡Bravo! Segundo episodio de Después del Culto. Tremendo y poderoso. Gracias, Nayu, por esta segunda oportunidad. Gracias, Eve. Gracias, Eve. Cristo. Muy contenta de estar es. aquí con ustedes, de compartir contigo, de compartir nuestras vivencias aquí, todo lo bonito que nos tiene el Señor. Contando los días. Sí, contando los días para llegar a este momento nuevamente. Así es. De verdad que sí. Mira, este programa tan importante. Hoy aquí tenemos un invitado especial. Sí. Un invitado especial, el cual, para aquellos músicos, así como yo, que también quieren formarse en el mundo cristiano, que quieren crecer, pues creo que lo que él tiene, ese tiempo de trayectoria, va a ser de edificación para muchos. Sí, de verdad que sí, es muy importante eso. Y también les doy muchas gracias a aquellos que hicieron comentarios en el primer episodio. Síganos comentando y vamos a responder. Compartan los videos, suscríbete si no te has suscrito. Así es, mira, yo creo que ese número 30 es de bendición. Sí. Porque así como en el primer episodio, nuestro pastor tenía 30 años de ministerio, nuestro invitado en este programa tan importante también nos va a contar acerca de sus 30 años. 30 años de traer. Así que no se lo pueden perder. Bueno, estamos aquí con Christian Fritz. Bienvenido, Cristian, bienvenido a este segundo episodio de Después del Culto. Después del Culto. Cristian, bueno, es un placer tenerte aquí. Gracias. Bienvenido, Cristian. Familia, bienvenido a este segundo episodio. Estamos muy contentos. Hoy vamos a tener temas increíbles. ¿Qué fue lo que te motivó a ti a llevar a la gente a Cristo y formar músicos para el Señor? Bueno, primero, gracias también. Feliz de estar acá y de compartir un poco lo que el Señor nos ha regalado como vida. Yo creo que la vida nos regala el Señor y uno tiene que administrarla correctamente. Entonces, ya después de estos 51 años de camino, contento y enfocado en la pregunta, creo que yo a la edad de, 16, 15, cuando conocí al Señor, o más bien cuando Él me llamó, tenía 16 años y me involucré inmediatamente en la música en una iglesia. Okay. Creo que es una de las cosas que más sucede en las iglesias, que los jóvenes se involucran en la música. Es como el primer paso para servir en el ministerio. Creo que lo que más le llama la atención. Absolutamente. Entonces, me invitaron a trabajar en un coro, en una iglesia bien tradicional, y luego empezaron a formar un grupo ya más moderno para hacer evangelismo. Y nació esta idea de la música. Siempre me gustó tocar música. En mi casa no hay ni un músico, no había ni siquiera una guitarra, nada. Y yo me acuerdo que con unos tarros de leche tocaba la batería en el patio. Ese era mi primer acercamiento. Todos, muchos partimos así, okay, ¿ya? Nuestros padres tacaños que nunca nos compraron nada. No estaba la cultura, no estaba el ambiente. Así que ahí partió todo. Luego, conocer al Señor, la música se transformó en algo de un lenguaje muy bonito para expresar lo que yo sentía por Dios y compartir también con otros. Ya después de un tiempo me di cuenta que en ese momento muchos de mis amigos que les gustaba mucho la música no tenían dónde estudiar. ¿Ya? Y en una iglesia nos dimos cuenta que había muchos músicos y no tenían dónde estudiar. Era muy caro estudiar música. Entonces en ese momento a nosotros nos regalaron unas becas, a varios de nosotros, para estudiar música, y nos fuimos a estudiar, y al año de estar estudiando, la persona que nos regaló las becas dijo, ahora es tiempo de devolver eso. Entonces dijimos, vamos a armar una pequeña academia, y ahí empezó la idea, primero sin ninguna intención más que esa, ya formar músicos. Pero en el camino de estar trabajando todo ese año, formando música con chiquititos, y nos dimos cuenta que los músicos en particular estaban muy dejados de lado con respecto a su formación bíblica, ministerial. Entonces eran más bien como un objeto dentro del culto, pero sus vidas personales estaban un poco alejadas. Claro. Y la música es que la que ponía una barrera, en el fondo, el músico que toque y que nosotros cantamos. Pero me di cuenta que detrás de ello había necesidades. Y ahí nació la idea de decir, creemos un espacio multi-iglesias, no una iglesia particular, que podamos entregar conocimiento. Así que empecé a juntarme con algunos músicos, cantantes, les conté un poco la idea en pañales, como digo yo, y ahí comenzó. Estamos 25 años trabajando en eso.
Qué bueno. Creo que cuando Dios coloca algo en el corazón de alguien para marcar un precedente, tal vez un antes y un después, es una bendición. Sí, es una bendición para todos nosotros. Y diste de gracia de lo que de gracia recibiste. Sí, se siempre lo me sentí entregaste al deudor. Señor. Sí, Siempre uno me se sentí siente así deudor. cuando el Señor le da ese don y tú quieres entregarlo también. ¿Qué momento marcó un antes y un después en la historia del Instituto Cristiano? Yo creo que siempre la pregunta es ¿cómo tantos años? Porque llevo 25 años con el Instituto Músicos Cristianos, Claro. pero antes de eso dediqué a lo menos 4 más en formación, o sea, ya llevo casi 30 años 30 formando años. músicos. Y uno nunca imagina a dónde todo lo que va a realizar. Mi única intención era ayudar, eso fue todo. Pero creo que un hito importante fue cuando me di cuenta que los músicos necesitaban algo más, que era una capacitación ministerial, una formación bíblica para el servicio y la obra de Dios. Y creo que ese fue un momento importante. Y el segundo momento importante, ese fue como el primer hito que me hizo pensar más profundamente en este proyecto. Y el segundo fue un mal momento, porque a raíz de que esto fue creciendo, en algún momento llegamos a tener 5 sedes en Chile, tener acuerdo con universidades. Tremendo. Nos invitaron a ser parte de un proyecto de una universidad cristiana. Nuestro proyecto de bachiller en música fue aprobado, estaba todo muy bien, llegaron los financiamientos, gente que quería invertir porque le parecía maravilloso. Había un solo problema, que desvirtué el por qué había iniciado y me concentré más bien en el proyecto empresarialmente para que creciera. Claro. Y llegó el momento en que llegamos a tener un solo estudiante, tuve que ir a buscar trabajo, tuve que ir a vender todo lo que tenía. Y le dije, bueno, mi esposa me dijo, no hay más que hacer. Yo le dije, sí, tenemos razón, hay que cuidar de la familia. Sí. Y dije, pero los sábados dejémoslo como partimos. Para si a alguien le ayuda, que venga. Con lo que Poderoso. tengo. Tremendo. Increíblemente, todo volvió a surgir y ahí entendí que ese era el camino. Gloria a Dios, Cristian. Y una consulta. ¿Qué enseñanza te pudo haber dejado el haber trabajado con artistas importantes, ¿no? Como Marcos Arriento, Danilo Montero, que creo que son artistas que marcan un antes y un después en la historia cristiana, ¿cierto? Sí. ¿Quién no se sabe las canciones de Marcos Arriento o de Danilo Montero? Yo creo que todo percusionista comienza con esa, Sí. comienza con esa alabanza. Sí. Entonces, ¿qué enseñanza te dejaron ellos que puedas compartirnos con nosotros y con todos los que nos ven también? Hay un montón de historias súper lindas. Yo, como les digo, nunca pensé que iba a estar involucrado en ese tipo de cosas. Mientras yo trabajaba en el Instituto de Músicos Cristianos, levantamos un proyecto de un sitio web que se llama Músicos Cristianos. Okay. Y la idea inicial era como agrupar a los músicos, ayudar. No sabía muy bien de qué se trataba, era ayudar nomás. Pero en ese contexto, en Chile llegó el sello Canción, ¿ya? De Marcos Witt, ya que era uno de los sellos más grandes que había. Y en ese momento, el sitio que convocaba más músicos cristianos en Chile era el de nosotros. Entonces me invitaron a trabajar con ellos como director de medios de comunicación. Y así fue como empecé a conocer a todos estos cantantes, porque tenía que promocionar cada nuevo disco, ir a la radio, hacer mucho trabajo de eso. Y después empezaron las giras, empezaron a venir muchos a Chile. Entonces empecé a conocer, viajando con ellos, empecé a conocer mucha de la realidad. Uno ve el hermano ministrando y ve poco de la realidad. Después ya lo empieza a conocer más como persona, sin ser amigos, pero compartiendo mucho tiempo con ellos. Empiezas a aprender muchas cosas y creo que una de las cosas que más me dejó marcado como un poco de anécdota fue una vez que conversando con Danilo Montero, él decía que cuando comenzó esta renovación de la música o de la alabanza hace, no sé, 30 años atrás, ellos hicieron lo que les sintieron hacer. Entonces ahí todos los grandes éxitos, entre comillas, que nosotros disfrutamos en nuestra iglesia, etcétera, salieron. Pero decía, 25 años después, en ese tiempo, me he dado cuenta que voy a una iglesia con ganas de escuchar cosas nuevas. Claro. Y veo a los mismos Danilo Montero, los mismos Marcos Barrientos, los mismos... Entonces me decía, qué ganas de escuchar nueva música con propuestas, no solo de letras, sino musicales, culturales. Okay. Entonces, uno esperaría que fuera el otro consejo, pero me encantó que él, ya con su año, hoy día pastoreando a Danilo, me enseñara esos detalles. Hay un montón de anécdotas más
que nos podíamos reír todo el programa de esto. Y ya, si quieren, después voy contando, las que se puedan. Pero sí, uno mirando en el escenario, por ejemplo, no sé, yo podría aprender. Danilo es una persona verdaderamente muy humilde. O sea, cuando digo humilde, es saber quién es. Okay. No esconder quién es, todo lo contrario. Pero también sabe lo que no es. Y él siempre es muy abierto en sus predicaciones y presentaciones acerca de dónde Dios lo sacó, cuál es su historia, y eso la proyecta. Entonces uno entiende por qué sus letras son tan profundas. En el caso de Marcos Barriento, un tipazo, un hermano que muy sensible a la voz del Señor. Aquí va una anécdota espiritual. ¿Cómo no? Por supuesto. Estábamos en el aeropuerto de Santiago, me acuerdo un día, por embarcar a La Serena, no me acuerdo dónde íbamos, y estábamos al lado de un baño, ahí haciendo la hora, comiendo no al lado del baño, pero al lado del sector de baño. Claro, sería muy extraño estar comiendo justo al lado. Pero ahí tomando un café, etcétera, y estábamos todos riéndonos con los músicos de las 2 o 3 bandas que estaban, y etcétera. Y yo soy muy observador en general, entonces siempre veo de fuera, y Marco estaba como inquieto, y yo le dije, ¿qué le habrá pasado? De repente lo veo que se para y se va al sector del baño y se pone a conversar con la persona que hacía el aseo en el baño. Sintió de irse allá. Y mientras estábamos todos riendo y todo el cuento, él fue y compartió del Señor, le presentó al Señor, oró por él. Mientras que estaba todo esto acá, él no le contó a nadie, simplemente lo vi y hizo lo que hizo. Entonces eso me empezó a hablar acerca de que había no solo un real interés, sino una claridad que su vida tiene que ver con el servicio, la obra de Dios, no conectado con la música necesariamente, sino con nuestro llamado como creyentes, como hijos de Dios en todo tiempo, en todo lugar. Así es. Así que ahí fui aprendiendo cosas buenas. También aprendí cosas malas que no voy a hablar. Es que es tan importante esa intimidad de que el músico, el adorador, tenga una intimidad personal con el Señor. Sí. Y así van a fluir muchísimas cosas, de verdad. Sí. ¿Y qué crees tú? En estos últimos 30 años, ¿cómo ves la adoración? Es complejo porque yo me he dedicado dejé un poco, en algún momento tuve que tomar la decisión de entre seguir siendo un músico, intérprete, acompañar, o dedicarme a la formación, ¿ya? Porque creo que hay que dedicarle tiempo a las dos cosas igual. Sigo tocando y vamos a hablar un poquito a lo mejor de eso. Me gusta tocar y voy a seguir haciéndolo. Creo que los talentos Dios los usa para el servicio, así que hay que seguir haciéndolo. La obra del Señor. El contexto es distinto, pero hay que seguir usándolo. Pero la formación es lo que me apasionó y yo me he dado cuenta que en los últimos 30 años, desde el mover de la renovación de la música, de la alabanza, por decirlo así, inicialmente fue muy bueno porque le dio frescura al momento de la alabanza en la congregación. Pero como en todo hay vicios. La palabra de Dios es súper clara y Dios nos dice incluso en los mandamientos que no nos hagamos imágenes, que no nos aferremos a lo tangible, que siempre nuestro corazón es más importante. Isaías dice que Isaías 1, Dios le habla a su pueblo y le dice, yo estoy cansado de sus días de reunión, de sus fiestas, de su luna nueva, porque su corazón está lejos de mí. La problemática no era la parte religiosa, la problemática es que el corazón estaba lejos de Dios. Entonces, siento que nosotros hemos creado una cultura de la adoración, entre comillas, sin conocer bien realmente la profundidad de lo que significa la adoración. Y la respuesta, tratando de responder como en lo puntual, creo que hay cosas buenas, pero hay vicios que creo que hay que erradicar. Y uno de los vicios mayores, creo yo, es no saber o no conocer profundamente al Dios que adoramos. Y nosotros adoramos a la manera que nosotros creemos. Y a Dios hay que adorarlo a la manera que Él exige. Entonces, creo que la música, sin ser mandada por Dios, sino más bien siendo utilizada por Dios, culturalmente es muy fuerte hoy día en Occidente, en nuestros servicios, en nuestra vida religiosa. Y nosotros tenemos una tremenda oportunidad de ocuparla como una herramienta para guiar a las personas al verdadero corazón del Señor y no traer a Dios a servirnos a nosotros. Creo que, como dice Salmos, traer delante de Dios, delante de sus puertas, traer gratitud. Yo no vengo al culto ni a la reunión de los santos a recibir, yo traigo gratitud delante de Él. Entonces creo que esos conceptos hay que trabajarlos más, a nuestros músicos hay que capacitarlos y a la iglesia también hay que un poco sacarles las cositas que están mal. Sí, porque nos vemos
muchas veces muy rutinario. Vamos a la Absolutamente. iglesia por la rutina de que Ajá. el domingo tenemos que ir a la Hay que iglesia. chequear. Yo me Sí, o siento sea, bien por el solo pienso hecho de ir. también que por lo menos hay muchos músicos que están en el altar y pueden que si ven poca gente a lo mejor se sienten desanimados. Y yo creo no, o sea, es mi certeza, mi convicción de que así haya una sola persona que viene a la iglesia, la adoración tiene que ser como si estuviese en un estadio o como si estuviese solo en tu habitación buscando al Señor, ¿ok? Porque creo que lo importante es la adoración al Padre. Ese es el principio del cual tenemos que partir. Y ahora, Cristian, tienes 30 años. ¿En serio? En Maravilloso. este ambiente. Bueno, Ajá. la unción del Señor. Ok. 15 años de vida, 15 años, un quinceañero. gracias. ¿Ok? Todo lo que estamos escuchando y aprendiendo de ti. Ahora, ¿qué te motivó a crear esta banda llamada Shine? ¿Ok? Shine. Para ti, ¿qué fue lo que te motivó a crear esto? También la única intención, creo yo, de seguir formando. No sucedía que nosotros pasábamos 1 año, 2 años de formación de nuestros estudiantes y después ellos volvían a sus congregaciones y se encontraban con otra realidad. Mientras estudian, están en un ambiente donde todos están creciendo, todos quieren aprender más y vuelven a sus congregaciones y se dan cuenta que la realidad es otra y les toca el papel de ser formadores. Entonces eso es muy complejo. Y había un área que no habíamos cubierto que es como la práctica, donde nosotros, el instituto de nosotros se enfoca en 2 áreas principalmente de la formación. Una es el servicio de la iglesia local, ¿cierto? Okay. En la adoración, etcétera. Y otro es el compartir el evangelio con la música. Okay. Entonces, ahí es muy difícil practicar. Entonces creamos esta banda para que fuera un espacio más como una agrupación que una banda de músicos conocidos. Una agrupación donde muchos de nuestros estudiantes, ex estudiantes, algunos profesores, ex profesores, están compartiendo el evangelio. Entonces Shine es como una banda escuela. Van rotando los músicos, pasan un tiempo, después se van y la idea es que lo que aprendieron en esa banda lo practiquen en sus congregaciones, con nuevos ministerios. Okay. Tremendo, es poderoso, ¿no? Siento que Dios ha colocado una visión en ti poderosa y tremenda y es esa enseñanza hacia los hermanos para llevarlos al corazón, para llevar a Cristo al corazón de ellos, ¿me entiendes? Y que sean transformados. Pero unido a esto, Cristian, ¿cuál es tu visión o cómo sería la obediencia, llevar a los hermanos en la obediencia a Cristo, ¿ok? Hacia la música, según tu visión? ¿Cómo lo podrías ver? ¿Tú te refieres a la congregación, a los músicos? A los músicos como... ¿Cómo puedo tomar a un músico y llevarlo a la voluntad del Señor? Bueno, yo creo que no hay ningún otro camino más que conocer al Dios que servimos. Porque cuando conozco al Dios que servimos, sé cuáles son sus exigencias, sé cuáles son sus bendiciones. Entonces, no puedo partir de un checklist que yo llamo siempre, así como, tienes que hacer esto, y logras ser un verdadero adorador. Creo que no funciona así. Creo que Dios pide todo de nosotros, pide nuestra vida. Entonces, pero es imposible dar toda nuestra vida si no conocemos la gracia, por ejemplo. Tremendo. Entonces, porque te puedes pasar 50 años tratando de cumplir los estándares que te han puesto y nunca lo vas a lograr. O sea, el decálogo, los 10 mandamientos son imposibles de cumplir porque reflejan el carácter santo de Dios. Y nosotros no somos santos. La invitación es que Él nos lleva a través de su gracia y su lavamiento a ser santos. En el fondo, todo es de Él y todo viene de Él y para Él. ¿Qué significa esto? Que primero tengo que hacerle sentir o explicar a través de la palabra quién es Dios. Segundo, quiénes somos nosotros. Y que no, nada de lo que tú hagas va a poder comprar favor ni vas a ser mejor. Nunca eres mejor. Siempre eres malo. Solo su gracia es la que te sostiene y la que te mantiene en pie delante de Dios. Cuando un músico entiende eso, entonces ya no toca por servir a la congregación, toca por agradecimiento y por amor a Dios. Entonces haya uno, hayan 10, hay un instrumento, no me toque, hoy día se echó a perder la guitarra, me siento ahí, canto y aplaudo, porque no tiene que ver con tocar. Cuando conoces al Dios que está en la Biblia, ya la música pasa a un... De hecho, la adoración no tiene nada que ver con música, tiene que ver con obediencia. Entonces, simplemente la música es un lenguaje para expresar lo que yo siento. Wow, bueno, me da emoción, ¿no? Me da emoción y siento que quiero recibir a Cristo de nuevo. Es que los que no saben, Ever es un adorador, es un músico también. Por eso, cuando
cuando hablamos de adoración, Cristian, me identifico mucho contigo porque es también lo que hago, ¿me entiendes? Y por eso me emociono, se me hace un nudo en la garganta, bueno, un sinfín de cosas, porque, como dices tú, la adoración no tiene que ver mucho con instrumentos, ni cuántos hay en un altar, ni toda esa cuestión, sino tiene que ver es con obediencia al con Señor. intimidad, Esa es la verdadera sí. adoración. Eso. ¿Me entiendes? Seguir al Dios que habla la Biblia, seguir a Jesús, llevar una imagen de él, ojo, en el sentido de caminar como él lo hizo. ¿Ok? Eso es lo que me refiero. Y de verdad que es hermoso, ¿ok? Lo que hay ahorita en este lugar, porque se siente la presencia de Dios. Y bueno, donde dos o más están de acuerdo, ahí está el Señor, ¿no? Entonces, de verdad que me llegó bastante y bueno, es una bendición, o sea, Sí. sin palabras. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor, Amén. al Señor, por la vida de nuestro hermano Cristian, que, Sí. bueno, es una bendición. Mira, hoy por hoy, Cristian, en la iglesia hay muchísimos jóvenes que tienen esta inquietud, tienen un llamado especial para el ministerio artístico, para la adoración, para la música. ¿Qué le dirías hoy a esos jóvenes? Es difícil porque soy artista en el sentido de que creo que he desarrollado habilidades, tengo inclinaciones naturales, soy diseñador de profesión, diseñador de ambiente, he trabajado en comunicaciones toda mi vida. Entonces, el arte en sí es una forma natural mía de expresar. Pero también creo que, como cualquier otra característica o habilidad que Dios nos regala, hay que usarlo con humildad. Y lo primero que hay que hacer es tratar de buscar, vuelvo a decir, lo primero es buscar a Dios siempre. Y no estoy siendo cliché, lejos de eso. Creo que, porque todos los dones son provistos por Dios. Todo don perfecto proviene de lo alto. Cocinar rico viene de Él. Jugar fútbol con talento viene de Él. Hasta diseñar un espacio. Todo. Las habilidades administrativas provienen de Él. Pero todas provienen de Él y son para Él. Entonces creo que el primer consejo es buscar de Dios, conocer a Dios, porque cuando lo encuentras, le das propósito a cualquier habilidad que tengas. No se trata de que somos especiales porque sabemos cantar mejor. No hay niños especiales en el reino, somos sus hijos todos y hemos sido provistos de diferentes habilidades para edificar al cuerpo. Para eso estamos, unos con otros. Yo me edifico con el hermano que atiende bien, con el administrador, con el pastor que imparte la palabra, con los maestros que nos enseñan, con el evangelista, con el hermano que me espera en la puerta, con el que hace seguridad. No sé, yo me edifico con todos y yo quiero edificar a todos. Entonces el consejo es: entendamos al Dios que sirvamos, porque ahí vamos a encontrar propósito con las habilidades que tenemos. Y luego el segundo consejo, creo que, como bien la palabra dice, tiene que ver con el hacer crecer. Cuando te ves reflejado en una habilidad, la que sea, tienes un deber de hacerla crecer. No es una opción. Ever toca mejor que yo las percusiones. Entonces yo tengo dos opciones. O renuncio, o yo renuncio porque él toca mejor, o yo voy a crecer yo. Entonces, la parábola de los talentos pasó eso. El que tenía poco despreció ese poco y por eso lo guardó. El Señor se enojó por el hecho de no entender que había que hacerlo crecer. No tenía que ver con cantidades. Nunca fue eso. El problema fue que despreció lo poco porque se comparó. Cuando tú empiezas a compararte, embarras todo. Yo no soy un error, Dios me diseñó así, tal cual soy. Con poquita habilidad o con mucha habilidad, mi deber siempre es el mismo, hacerlo crecer. El de mucha, hazlo crecer. El de poco, hazlo crecer. Entonces el consejo es, si ya visualizaste que hay una habilidad artística en ti, hazlo crecer. Y encuentra en Dios el propósito, ¿por qué tienes ese don en ti? Y por eso el Señor dice que si en lo poco le somos fiel, en lo mucho nos va a poner. Así que creo que todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, mira, todo aquel que se crea poco de verdad, séle fiel al Señor porque Dios te va a hacer crecer. Es que el que dice que es poco, no entiende por qué fue diseñado por Dios con ese propósito. Estás tú echando a perder el plan de Dios cuando dice que eres poco. Sí, como lo dice la palabra, no pongas en poco tu juventud, no creas que eres poco porque tengas 12 años, tengas 15 años, no.
aquí en los brazos del Señor eres bienvenido. Y de hecho, Muy he útil. escuchado cuando hay gente que dice, no, pero es que a mí Dios no me usa como te usa a ti. Pero ya va, es que Dios lo va a hacer en el tiempo que él crea conveniente que lo va a hacer. Que ya tenga madurez la persona. Dios lo va a hacer en el tiempo que lo vaya a hacer. Dios da una medida de fe y Dios se va a mover en la vida de cada uno conforme a la búsqueda que tengamos con Él también. Hay un tips que yo siempre doy en el instituto formativo en el primer año, cuando destruyo todos los sueños de todos. Para poder construir hay que destruir. Entonces yo le digo, la medida en que el mundo establece éxito es una escalerita ascendente. Yo voy pagando un precio, voy siendo más. Voy pagando un precio, siendo más. En el cristianismo eso no funciona así. Filipenses dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. El que, teniéndolo todo, parafraseando, se despojó voluntariamente de todo esto hasta no más poder. Producto de esa actitud de ser humilde y despojarse de todo, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si nosotros en el reino de Dios queremos hacer algo, lo que tenemos que hacer es partir despojándonos, humillándonos a nosotros mismos constantemente. No esperes tocar, si hoy día toco para 20, mañana toco para 50 y después para 200. No estás pensando bien. No está bien. No. Tú despójate voluntariamente de toda posición que te agrade y incomódate por servir a otros. Okay. El culto de hermanas, el culto de oración, no está lleno de músicos. ¿Por qué? ¿Por qué no están los músicos acá? Porque no es interesante. No es un gran lugar para tocar. ¿Por qué no está lleno de músicos en las calles compartiendo el evangelio? Porque no hay mucho público. Ajá. ¿Qué? ¿Falta unción? No es eso. Estamos apuntando a lugares que no corresponden. Sí, porque los dones no los dio Él. Ajá, y son para Él. Eso es. No es mi don. Wow, una revelación poderosa. Nunca ha sido mío. Yo hago crecer lo que me ha sido dado para Él. Yo le devuelvo más de lo que Él me dio a mí, pero siempre va a ser de Él. Tremendo. Cristian, y a ver, ¿te gusta mucho la lectura? Sí, me gusta leer harto. Qué bueno. ¿Qué esperas de los libros que estás escribiendo actualmente? Siempre me ha gustado escribir, siempre, pero lo dejo para mí. No lo saco nunca, lo dejo guardado siempre. Me estoy autogolpeando por lo mismo, por lo que acabo de decir hace 2 minutos. Porque creo que si los dones están y las gracias están, entendí tarde que tenía que abrirlos y crecer. Eso es lo primero. Y lo segundo es que mi papá, que hoy día todavía tengo la bendición de tenerlo vivo, tiene 81 años sirviendo en el ministerio también, muy fuerte, me dijo, Cristian, la única forma de sembrar semillas es dejar libros. Me dijo, tu voz se va a apagar un día, me dijo, pero lo que está escrito no se va a apagar. Entonces creo que es tiempo que ya tienes la edad de sembrar semillas, me dijo. Así que hay harto que escribir de mi vida, sobre todo, personal, mis crisis y mis victorias. Y hay 2 libros que quiero hablar, que hay 2 cosas temáticas muy fuertes en mi vida hoy día. Obviamente el tema de la música que ha ocupado la mayoría de mi tiempo, de la formación, de los grises, de las cosas que yo fui viviendo y aprendiendo, las cosas que creo que puedo aportar. Y también el tema personal, que tiene que ver con 2 cosas que nos han afectado como familia. Digo afectado positivamente, primero negativamente, ahora muy positivamente, sobre descubrir posterior a la pandemia que 2 de mis hijos son autistas. Por circunstancias terminamos en el hospital, más pequeñito, lo diagnosticaron de autismo. En ese tiempo no estaba tan fuerte esto de como ya va conociendo y nos vamos. Entonces mis preguntas fueron a Dios siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Y segundo fue, ¿va a poder vivir como yo sueño que un hijo debe vivir? ¿Se va a casar? ¿Va a trabajar? ¿Va a poder ser autovalente? Lo demás no me interesa, yo voy, como lo asumo y vamos. Y Dios me dijo, si tú pudiste, entonces Él va a poder. Y cuando sentí eso dentro de mí, me descubrí y empecé para atrás hasta que llegué al tema de que yo también soy autista y por eso entendí mucho de mi vida, por eso siempre escribí, por eso nunca hablé. Fui hasta los 12 o 13 años fui muy introvertido, eso es lo que todos decían. Problemas con la ascenso. Dios es irónico. Es irónico, me hace trabajar con músicos, soy baterista. Usted sabe que los autistas, una de las problemáticas que tienen son
el tema sensitivo, sensorial, gustos, luces, ruido, y a eso me he dedicado toda la vida, pero es una sobrecarga que no entendí, por eso yo me he apartado. La historia es larga. Y a raíz de eso, mi segunda hija, la Amy, también fue diagnosticada con autismo. Entonces, en mi casa, a lo menos, digo, porque todavía estamos en evolución, somos 3 de 5. Eso a nivel de porcentaje es muy fuerte, es muy alto. Entonces hay un propósito claramente. Y yo le dije, Dios, no te equivocaste, así que vamos a hablar de esto. Y mientras voy caminando, entendí por qué la educación ha sido parte de mi vida. Y creamos una fundación con mi familia, etcétera, que se llama Entrena Incluye. Y creo que otro de los libros va a hablar de eso, de cómo me descubrí autista a los 49 años de edad, después de una vida, a través de la vida de mis hijos, fui proyectando todo eso, entonces como es interesante, hay algo. Y en el camino me he dado cuenta que muchas familias esconden eso por miedo, ocultan, por pena, por vergüenza, por el que no dirán. saben cómo realizarlo. Entonces creo que en mi casa hay 2 cosas importantes. Una es que como nunca supe que nada sabe, nada teme, que me lancé nomás, po. Entonces, después los años que siguieron fueron muy duros, porque fui descubriendo por qué no logré muchas cosas en mi vida, de la gente normal, pero a través del no lograr, descubrí por qué logré otras cosas. Y ahí Dios me fue enseñando y me dice, contigo yo no me equivoqué, Cristian. Amén. Entiende por qué te hice ahora. Ámalo y hazlo, lo que yo te diseñé. Entonces, eso quiero plasmar en el libro. Creo que hay mucha gente que puede recibir algo que puede ayudar ahí. Sí, va a ayudar muchísimo. Y en todos estos procesos de tribulación, de altibajos en tu vida, de alegría, de desvirtudes, ¿qué versículo bíblico te ha dado el Señor en especial? Varios. Hay un versículo en 1 Juan 2.3 que dice que 2.6 que dice que el que dice ser cristiano, lo va a decir en otra, debe vivir de la manera que vivió su maestro. Esa es para mí, y ahora entiendo por qué he sido tan tajante por mi condición. No hay muchos grises. Entonces para mí el cristianismo vino a llenar un vacío, el Señor vino a llenar un vacío total. Yo a los 13 años yo estaba teniendo problemas existenciales profundos. Yo no sabía, no me podía llenar con nada. Y estaba tan introvertido en mi mundo que me estaba yendo a un mundo oscuro. Sin hacer maldad, me estaba consumiendo por dentro, eso era todo, hasta que el Señor vino a mi vida. Entonces, cuando Él simplemente me mostró quién Él era, como nosotros tampoco somos muy emotivos, no expresamos muy fácilmente nuestras emociones, no fue un tema de llanto, no fue nada, fue simplemente que un pastor predicó el Evangelio y dije, es exactamente lo que yo necesito. Tenía 13, 14 años, pasé a aceptar al Señor, no sentí nada, pero desde ese momento mi vida cambió, mi cabeza giró. Entonces, el Señor no solo es mi Salvador, el Señor es mi absoluto modelo de lo que quiero ser en la vida, de lo que busco ser en la vida. Mis sueños están en poner, es mi modelo total. O sea, tú me quitas al Señor de mi vida y se destruye absolutamente. No es que se me baja, no es que me pierdo, me destruyo. Me quitas el pilar del medio de mi vida. Todo está construido alrededor de eso. Y la Biblia dice que Cristian, en él estamos completos. Pero, ¿sabes una cosa? Bueno, primero que nada, es tremendo, ¿no? Y hermoso poderte escuchar y siento que Dios nos está tocando a cada uno de nosotros. Pero yo te voy a decir algo. Creo que es algo hermoso, algo poderoso, algo tremendo, de verdad que sí. Cristian, los hombres lloran. Sí. Aquí hay uno. Porque vemos al hombre. Yo cuando, el único momento donde yo más me emociono es cuando el Señor viene a mi vida. Y básicamente lo que hace es romper mi estereotipo y me doy cuenta que soy un hombre nuevo porque es lo único que me emociona en la vida más fuerte. Claro, ahora he tenido más conexión con mi familia, en momentos íntimos que obviamente uno llora por familia. Pero a mí no me va a llorar casi nunca. Y cuando me vea llorar es cuando realmente siento algo que no puedo controlar. Absolutamente el Señor. Entonces,
Y creo que también eso es bueno. Es bueno que los hombres lloremos. Sí, sí, está bueno. Ahora, yo creo que podemos pasar de un poquito del llanto a la alegría también, ¿no? Porque o sea, te carga un nudo en la garganta. Pero primero, Agüita, porfa. Yo venía a pasarlo bien, ¿eh? Okay. Pero primero que todo, bueno, recordarle a las personas que deben suscribirse en el canal, ¿ok? Darle dedito hacia arriba, darle a la campanita también, ¿ok? Para seguir también poder comentar, pues para que sea de bendición para cada uno de nosotros y también para ustedes. Ahora, Cristian, esta pregunta también es hermosa y nos va a hacer reír, más que tú a mí también. Okay. Que necesito reírme y no llorar más. Dale. Por favor. Bueno, pero eso es hermoso. Perdón. Es bello. Es Los hermoso. hombres también lloran. Es hermoso, ¿sabes por qué? Porque el mensaje llega. Okay. El mensaje llega. Está bien. Entonces, ¿te gusta algún deporte? Sí, Cristian? claro. ¿Algún equipo en particular? Ya sé para dónde va, ¿eh? Vámonos ahora del llanto a la alegría. Atletismo, no. ¿Ok? Sí, bicicleta, tampoco. Siempre me gustó el deporte, ¿eh? Siempre me gustó el deporte. No lo practiqué en forma profesional, ni siquiera amateur. Pero andaba en bici, jugaba a la pelota, todos esos cuentos. Vuelvo a decir, el fútbol, bueno, es que el fútbol. Tenemos que entrenar los ojos. ¿Pero algún equipo en particular? ¿Es necesario hablar de grandeza? No, yo lo único que sé es que estamos por terminar nuestro estadio. Estamos por terminar el mejor estadio de Chile. Eso. Ya el segundo estadio que construimos ya pueden hacerse una idea de qué equipo me gusta, eso, ¿ok? hay que aplaudir. Medio eso, frío, que dice que soy un poco frío, pero sí, es verdad. Sí, me gusta el fútbol harto y el deporte también, por eso vuelvo a decir, ¿te das cuenta? Dios es irónico. Sí. Muy irónico. ¿Sabe a quién llamó? Sí, es extraño, es extrañísimo. Bueno, pero el tema pasa porque en mi familia en los últimos 6 años hemos estado muy ligados al deporte, sin saber antes de los diagnósticos incluso de mis hijos, ni el mío. Mis hijas se pusieron a ver una siempre yo digo, ¿para qué se los puse? Soy Luna, ¿se acuerdan de una? Sí, ya, Soy Luna, la niña Sí. que andaba en patín y todo, y les dio también, pues, entonces se pusieron a andar en patín artístico, pero mi hija mayor es media loquilla, entonces, no, faldita, patín, no. Le gustaba moverse. Hasta que le presentaron unos patines en línea, Por supuesto. y le encantó. Dijo, papá, yo quiero de eso. Y la mamá creativamente dijo, hay que abrir espacios para los niños, busquemos un taller. Y nos fuimos a meter no a un taller, sino a un club. Y ahí empezaron a patinar y después de un tiempo ya se transformaron en competitivas. Hoy día la mayor tiene 15 y es profesional. Sí, está en el lugar 11 del ranking chileno. Ya está, con 15 años puede ser seleccionada chilena. Ha sido un intenso camino de alto rendimiento. La que sigue, Tracy, está también muy bien posicionada. ¿Por qué digo que es tan irónico todo esto? Porque el deporte ha sido una terapia sin sabernos de la hija de la segunda hija, la que es autista, la Amy. Cuando la diagnosticaron, la llevaron al neurólogo y le hicieron algunos exámenes y empezaron a decir, bueno, tú tienes problemas de esto, varios aspectos, ¿cachai? Y en esos aspectos le dijo, oye, pero tú me dijiste que eras patinadora. Sí, le mostraba algunos videos, dijo, todos esos aspectos que tú aparentemente tienes débil, no lo podrías hacer. Tú patinas a buen nivel, compites, te enfrentas a mucha presión y todo el cuento. Dijo la neuróloga, dijo, por favor, nunca dejen que ella patine, porque nunca paren de patinar, porque le ha ayudado sin saber que estaba diagnosticada. Ha sido una terapia constante. Entonces, en ese contexto, después mi hija mayor, hace 2 años, tuvo un accidente horrible, una fractura de cadera que casi la deja inválida. Y también lo suyo, y a raíz de eso Dios nos fue hablando como familia, han sido golpes muy duros, y hoy día tenemos una fundación que se llama Entrena Incluye, que mezcla estos mundos del deporte y el autismo para conectar puentes entre el deporte recreativo, competitivo y el autismo. Mi hija es una de las pocas autistas que practica federadamente ese deporte, y estamos luchando por abrir más espacio, así que en eso estamos. Así que yo de deporte más bien sería como del área creativa del deporte. Ya me muevo en la fundación, sí, el apoyo logístico, sí, eso, ya. Eso. Pero es muy bonito, muy importante esto que has hecho por medio de esta condición,
con que nacieron tus hijas, has transformado algo bonito, porque para eso es que Dios permite que esto llegue a nuestra vida. Bueno, y compartir del Evangelio en ese mundo tan difícil, porque es difícil el mundo competitivo, hay mucho ego, hay mucho orgullo, y hemos podido ser, con la gracia de Dios, ser luz, nuestras hijas, nosotros, a raíz del accidente, de cómo nos vieron, de cómo enfrentamos con la fe un proceso tan difícil, así que hoy día estamos dando luz ahí como familia, estamos muy involucrados. Sí, porque la Qué gente poderoso. señala mucho. Sí. Qué poderoso. Cristian, a través de tú que eres músico, adorador, aparte, ¿qué otras músicas, aparte de la cristiana, escuchas? Chan. Shine. Minuto de silencio. Voy a partir diciendo una frase poco popular, que la música es música. No existe música cristiana para mí. La música, es como decir que un auto hay cristiano y autos no cristianos, panaderos cristianos y no panaderos cristianos. La música es un lenguaje. No existe el español mundano y el español cristiano. Pero sí existe un lenguaje que tú utilizas para adorar a Dios y un lenguaje para coloquial, incluso hasta para insultar a Dios. Sí. La música es igual. La música es música. Y como tal disfruto de ese lenguaje artístico y me gusta mucho música. De hecho, soy súper polimusical. Paso desde, en algún momento escuché mucho rock muy fuerte y muy profundo. La música clásica increíblemente no es lo que más escucho, pero lo disfruto igual por el contenido. Pero creo que hay mucha música pop que me gusta, hay mucha música funk, rhythm and blues. Me gusta mucho la música funk, el jazz, pero no tan purista, más mezcladito con el jazz latino. Sí, pero tengo harta gente que me gusta mucho, ¿ya? Y cristianamente escucha muy poca música en mi auto. En el sentido de que creo que me pasa lo mismo de Danilo, como me gusta la música, y no creo, sinceramente, que la música sea el único canal de adoración. No creo que me conecto a Dios con la música, nunca ha sido así. No... Me conecto a Dios con Él directo. La música, vuelvo a decir, es mi manera de expresar en algún momento, ¿ya? No es una forma que Él me trae a través de la música. Entonces, escucho música de todo, pero cristianamente, por ejemplo, escucho a Rescue Band, que es como una de las pocas bandas diferentes, a Pescado Vivo, que también hace cosas muy buenas, un colombiano. En Chile también escucho algunas bandas, pero no se las voy a decir. Hay una banda de Concepción que se llama Tercer Día, que es impresionantemente buena, pero también escucho a algunos hermanos como... ¡Ay! Me va a golpear. Mejor no lo digo porque si cachó que yo me olvidé, mejor dejémoslo ahí. Ya, ok. Amigo personal. Pero sí escucho harta música. Bueno. Todo el día. Cristian, tú tocaste con Luis Santiago. Sí, tocaste la percusión. Todavía me llama. Y estamos viendo las imágenes en este momento. ¿En serio? No. No podía hacer eso, David. David, vamos a devolverla. Vamos a devolverla. ¿Con qué otros músicos también has tocado percusión? Okay, sabemos que... Sí, me encanta la percusión. ¿Con qué otros músicos has tocado percusión? Yo en algún momento empecé como a tratar de ser un buen músico en lo interpretativo y toqué con una banda que ya está extinta en Chile que se llama 3x1, que fue muy conocida. Con ellos hice giras y todo el cuento. Después con Luis Santiago, con Marcos Barrientos y de ahí con un montón en congreso y cosas así con un montón de gente, ¿ya? Pero más toqué percusión, increíble. Hoy día toco más batería, pero en ese tiempo tocaba más percusión. ¿Ya? Como que me degeneré en el tiempo, nada. Terminé en la batería, nada. Después de haber sido tan rico rítmicamente. Bueno, yo creo que cada instrumento de percusión, como percusionistas, cada uno tiene su, a ver, como su punto, ¿me entiendes? Por lo menos a mí me gusta, conozco los ritmos de la batería y la toco aquí en la iglesia, pero por lo menos lo que me apasiona a mí son las congas. Sí, los cueros son lo máximo. Ahora que estoy ahí cantando en el coro, que el Señor está... Pero lo haces bien también, lo hace bien. Que los timbales me gustaban más los cueros que... Sí, siento que me ha gustado, tocar la percusión. Y Cristian, en esto de hacer músicos cristianos, ¿cuál crees tú que ha sido el mayor desafío? Creo que la cultura, porque
deconstruir a alguien. No sé si me gusta tanto esa palabra, creo que reformular varias cosas en los músicos durante ese año, 2 años que trabajamos con ellos, volverlo a la palabra, explicarle. Después vuelven a la cultura y se encuentran con una montaña que no pueden sortear. Entonces, más que lo difícil que es trabajar con los músicos, es la cultura que cuando ellos se enfrentan nuevamente a la cultura de su congregación local, encuentran los mismos vicios y no saben cómo abordarlos. Me enojé en algún momento, fui bien rebelde en mi postura de decir esto está todo mal y está todo mal. Después me descubrí que el Señor tiene el control y que mi rebeldía no iba a transformar nada, que simplemente tenía que edificar al cuerpo y sumar. Y ha sido más efectivo eso, ha sido más lindo. Entonces creo que es lo que se fue en algún momento lo difícil, la cultura evangélica particularmente, hoy día se transformó en un aliado. Porque cuando la gente ve que tú no la atacas y no sumas a ellos, empiezan a escucharte más. El Señor no atacaba tanto, atacaba a los que era conflictivo. Los que se autoabrogaban como dueños de la verdad, ahí tenía problema él. Pero no atacaba a aquellos que cometían error en sí, les enseñaba. Entonces, ese cambio fue muy bueno. Lo difícil fue la cultura, pero también Dios hablando conmigo de nuevo, es como, no te metas con mi iglesia, yo la tengo controlada, tú dedícate a hacer lo que te mandé. Sigue edificando, sigue sembrando, y eso ha sido mucho mejor, ha sido más efectivo ahora. Cristian, ok, conocemos al Cristian percusionista, el Cristian creador, el Cristian, bueno, está ahí llevando a la gente al deporte, pero lo mejor, Cristian, también, pues en su auto, escuchando una canción cristiana o una canción que le guste, también la cantarías, o sea, o como dice mucho, no, yo no canto ni en el baño porque se llena agua. Cristian, te está invitando a cantar. Sí. Después de la grabación probamos todo lo que tú quieras. No, sí. Me gusta cantar también, sí. No canto tanto porque tengo poco permiso en mi casa para cantar. Así, por favor, no cantes. Gracias. Bueno, Cristian, viendo esa trayectoria de 30 años como músico, como maestro, como director, de verdad que el Señor te hizo un llamado. Ajá. El Señor sabe para qué te llamó. Sí, claro. De verdad que sí, para formar. Sí. Formar, para educar, para que esta nueva generación pueda tocar el corazón de Dios con la música, con el instrumento. De verdad que estamos muy complacidos de que hayas aceptado esta invitación. Es un privilegio tenerte en este lugar. Y ¿por qué no? ¿Te atreverías a hacer una oración? Algo cortico, algo... ¿te atreverías? No. Por favor, hazlo. Por favor, hazlo. Una oración, pues, para todos los que nos están viendo, ¿okay? Sí. Los que nos están escuchando también, lo que el Señor te coloque en aquí. Sí, claro. Antes de comenzar, simplemente decir, bueno, hay gente que va a ver lo bueno de los podcasts que quedan en que pueden verlo en 10 años más. Ojalá que esté más flaco en 10 años más. Me ha tocado, como el chiste del David que me pone tocando con Luis Santiago. Ojalá que se repita para bien esto, 10 años más. Dios nos dio eso. Solo un mensaje de poder, en un tiempo tan difícil donde una cultura es tan egoísta, creo que poner al Señor como centro, seas creyente o no seas creyente, poner la figura del Cristo histórico, Cristo religioso o el Cristo real para ti, a lo menos date un tiempo de poder parar y mirarlo. Y te vas a dar cuenta que es absolutamente digno de seguir, digno de admirar, y por sobre todo que Él nos ofrece sus brazos para abrazarnos, a pesar de que Él es enorme. Nosotros somos chiquititos, Él está dispuesto a abrazar, Él está a la puerta llamando todo el rato, nosotros no abrimos porque no queremos. Si la abres vas a experimentar lo que es hermoso. Así que quien quiera que seas músico, cantante o alguien que simplemente pasó por YouTube, ojalá que Dios pueda hablar a tu corazón. Vamos a orar por ti y por todos los que estamos aquí, ¿ok? Amén. Señor, gracias por este tiempo hermoso. Después del culto creo que es donde tú te manifiestas más. No quiero ser dogmático, pero creo que si hay algo que a ti te gusta es la intimidad con cada una de las personas. Así que el contexto de este hermoso programa no da para más que para tener un tiempo íntimo contigo. ¿Por qué no reírnos? ¿Por qué no pensar? ¿Por qué no abrazarte? ¿Por qué no disfrutar un buen café? Seguro que si tú estuvieras aquí en el 2025 te gustaría el mismo café que yo. Así que por favor hazte real en la vida de quien nos escuche.
te necesitamos como cultura. De verdad te necesitamos. Andamos corriendo como locos detrás del éxito y no nos resulta y nos sentimos frustrados. Si solo entendiéramos que si te teníamos a ti ganamos todo, entonces le daría mucha paz a cada persona que está corriendo detrás de sus sueños. Hemos cometido un error grave, perdónanos, por decirle a la gente que sueñas sueños grandes, cuando el sueño mayor es abrazarte. Ahí todo va a tener sentido. Así que hazte real, bendice este hermoso podcast y a toda la gente, atrae a gente a este punto para que te vean, para que te oigan. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, démosle un aplauso primeramente al Señor y también a Cristian. De verdad, Suscríbete, Ministerio Evangelístico Visión. Dale a la campanita. Gloria a Dios. Chao. Bueno, hasta luego. Nos vemos.